Muy bien, amigos, continuamos en esta edición número 41 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, viernes 23 de abril de 2021, y como les dijimos en el segmento anterior, estamos en directo con Rosario de Santa Fe, con Ricardo Terán, nuestro corresponsal para toda la República Argentina, para que nos pinte el actual contexto, cómo está la cosa. Es decir, sabemos bastante de la Argentina, pero siempre hay detalles que solamente quien está como Ricardo siguiendo todo lo relacionado a la coyuntura con la mirada turística es lo que puede marcar la diferencia. Adelante, Ricky. Bueno, esta fue una semana donde hubo noticias relacionadas con turismo internacional debido a la repercusión de la reunión que tuvo Remo Monseglio y el ministro Cardoso con el sector privado de Uruguay para delinear lo que podría ser un pasaporte sanitario a partir del segundo semestre de 2021, lo cual resonó fuerte en nuestro país. Lo tomó la agencia TELAM, lo tomaron los medios más importantes, porque, bueno, lógicamente Uruguay es un destino aspiracional, como le gusta decir a Ramón, para los argentinos. Son más de 2 millones de personas las que habitualmente, año tras año, transitan, ¿no?, los paisajes uruguayos para vacacionar, el turismo de reuniones, para ver familiares. En fin, hay una relación muy, muy estrecha entre los dos países, y con fronteras cerradas y este cerrojo que se ha implementado en Uruguay trajo una luz de esperanza. Pero tenemos que decir que Argentina está en una situación de vacunación por ahora en inferioridad numérica y de condiciones al resto de los países de América Latina, con lo cual un pasaporte sanitario que requiera la vacunación sería solución para más o menos en este momento unas 800.000 personas que ya tienen las dos dosis, que son solamente ese número de personas las que han sido vacunadas con... A ver, Ricardo, si me permitís, yo lamentablemente no puedo hacer silencio después de esta introducción que hiciste. En todo caso, luego de mi intervención y quizá la de Ramón, volvemos al tema de la Argentina, pero has tocado una situación que nos compete directamente porque partís de la base de la repercusión que ha tenido las declaraciones de parte del Ministerio de Turismo, acerca de las cuales ya nos hemos expedido. Incluso el miércoles en la noche, los colegas de Hora de Cierre de Radio Sarandí nos hicieron una nota preguntándonos la posición precisamente ante la actual coyuntura. Hablar de pasaporte sanitario, lo reiteramos, en este momento es una temeridad. Creemos que hablar de admitir vacunados es otra, porque la ciencia hasta el momento no ha confirmado que el vacunado no contagie. Entonces, si seguimos hablando por hablar, vamos a confundir cada día más la cosa. Entonces, lo mencionábamos hace un rato fuera de micrófonos, citando a Eliseo Sequeira, que nos repite a cada rato lo que va haciendo Israel, lo que está haciendo Israel, que está anunciando, por ejemplo, que va a admitir a partir del 23 de mayo burbujas, no pasajeros individuales, burbujas, y va a requerir PCR, creo que es 48 horas antes del ingreso, y les va a obligar a hacerse un PCR al ingreso. Entonces, ahí nadie habla de pasaporte. No se puede hablar de pasaporte a menos que queramos seguir confundiendo la cuestión. Ojalá que tengamos, como todo parece indicar, en 2 o 3 meses, la inmunización comunitaria, para dejar de hablar de rebaño, porque
es bastante peyorativo el término, a pesar de que lo utilice la ciencia. Y bueno, y poder entonces funcionar de alguna manera. Hace un rato Ramón nos daba un testimonio de lo que pasa con la gastronomía en Madrid, de lo que pasa, ahí tenemos un ejemplo. Es decir, hay que ir tomando ejemplos de las cosas que funcionan. Lo decía el otro día Álvaro Moré, los diagnósticos sobran. Hay que entrar a tener en cuenta las ejecuciones, ¿no? Y lo que ha hecho Madrid es ejecutar un plan, que cuando lo definió Díaz Ayuso, supongo que habrá dicho, bueno, esto sería lo mejor. ¿Saldrá o no saldrá? Aparentemente salió. Entonces sigamos tomando nota por ese lado, pero no sigamos aventurando datos que pueden llevar a equívocos. ¿O no, Ramón? Bueno, es un tema tan peliagudo y de lo cual se habla tanto y a veces se habla tanto por hablar, en el cual todos hemos pasado de ser directores técnicos de fútbol a ser especialistas en inmunidad. Pero me gustaría ponerlo un poco, aterrizarlo. Las vacunas existen hace un siglo y han sido totalmente exitosas y han erradicado, en algunos casos, como el caso de la viruela, totalmente la enfermedad. En otros casos la han reducido a su mínimo exponente y estamos todos acostumbrados a convivir con esas vacunas. Y esos procesos para llegar a esas vacunas, en algunos casos duraron años y años y años de investigación. En este caso, que no nos tenemos sobre nuestras cabezas, es totalmente distinto. Es un virus que ha aparecido intempestivamente, con una gran explosión, que no es un virus aparentemente que durante años fue creciendo alrededor del mundo, sino que en pocas semanas se expandió por todo el mundo. Y todos los laboratorios y gobiernos del mundo se lanzaron a encontrar una vacuna para él. Y han hecho un esfuerzo muy grande, han invertido millones, no solamente los gobiernos que han aportado muchísimo para eso, sino que muchos empresarios privados, como en el caso de un empresario argentino, que han invertido mucho dinero de su bolsillo y que les ha ido bastante bien porque en muy pocos meses aparentemente han encontrado vacunas para enfrentar esta enfermedad. Ahora, primero, estas vacunas tienen muy pocos meses de experiencia. Se empezaron a aplicar en forma masiva recién en los últimos días de diciembre, o sea que estamos hace menos de 4 meses. Por otro lado, propiamente dicho, vacunas son la de AstraZeneca, la de Johnson y la Sputnik. Las demás son nuevos métodos científicos de Pfizer, no, Pfizer no es vacuna, en el estricto sensu de lo que han sido las vacunas hasta ahora, o sea, de inocularte un virus que está tratado de cierta forma, que va a provocar una reacción en el organismo que va, cuando llegue ese virus a intentar introducirse, lo va a repeler. La de Pfizer y la de Moderna, y hay otra más, son una nueva tecnología que no se está aplicando a un virus, sino esto es un tema de manejo de ADN que aparentemente es muy exitoso. El paso siguiente es que no se sabe, también en contrario de las vacunas históricas que conocemos, si el que se le aplica queda inmunizado. Lo que se sabe es que se reduce las posibilidades de que tenga serios problemas de salud, se reducen casi al 100% de las posibilidades de muerte, pero no se sabe, como tú lo has dicho, si se contagia o no. Entonces estamos entre dos mundos que, si bien todo tiene el mismo nombre, no son exactamente igual. Y después entró a jugar la palabra pasaporte y un montón de cuestiones. Y yo lamento informarte
que tú que estás en contra del pasaporte, yo ya tengo el pasaporte uruguayo para poder viajar. Y hasta tiene número, mira, tiene el número 134.782. Y dice República Oriental del Uruguay, Ministerio de Salud Pública, División Higiene. Está en español, en inglés, en francés, y abajo dice Certificado Internacional de Vacunación. Aquí está, para los que lo quieran ver, no sé si se ve, después te lo voy a escanear y lo voy a mandar para acompañarlo. ¿Qué es eso? ¿Te dieron un certificado a vos que vivís en España? No. Este certificado de vacuna lo tengo hace 20 años con mi vacuna para la fiebre amarilla. Claro. Y con esto he recorrido el mundo y en muchos lugares me lo han pedido y me lo han aceptado. Entonces, poner bombantes títulos de pasaportes a un certificado de vacuna. Yo te voy a corregir algo, Ramón, con todo cariño. Yo no estoy en contra del pasaporte sanitario, al contrario. Yo digo que el mundo necesita un pasaporte sanitario. Lo que estoy diciendo muy claramente es que no podemos decir que va a estar mañana, ni pasado, ni dentro de 2 meses. Es decir, yo lo que dije es que hasta que no haya una entidad supranacional que tome para sí la responsabilidad o de emitirlo o de viabilizarlo, vamos a funcionar con acuerdos bilaterales o sectoriales. Es decir, no hay otra. Yo creo que 2 más 2 son 4. Puedo estar equivocado. Adelante. Bueno, no, te decía que yo lo veo únicamente como que lo que hay que hacer es un certificado de vacuna, con la salvedad que esa vacuna no garantiza de que no contagies. Y ese Entonces no sirve, entonces no sirve. Entonces no no podés salir de Montevideo y llegar a Singapur, como se dijo recientemente, sin que nadie te controle. Eso es lamentablemente una falacia, porque cada país, y lo sabemos muy bien, tiene sus propias reglas y sus propias leyes, y cada país hace funcionar el derecho de admisión. Pero nos fuimos al diablo. Sí, perdón. Perdóname, y un poco para redondear, esta enfermedad tiene otro problema, que tiene portadores asintomáticos. Sí, o sea, sí. otro Para tipo colmo, para colmo. Sí, éramos pocos y llegó la abuela con... Y parió la abuela. Bueno, volvemos a Rosario, Ramón. Así, Ricardo, disculpanos que te hayamos usurpado tu espacio, pero teníamos que desembuchar. Adelante. Estoy acostumbrado ya, no hay problema. Pero voy a decir lo mío. Yo creo que a partir de marzo del 2020 tenemos que darnos cuenta que vamos a convivir con el virus, como bien dijo Ramón recién, y estando inmunizado Uruguay para mediados de año, lo que plantean las autoridades, en mi opinión, esto no es información, sino es opinión de lo que he tomado de las diferentes notas y de una entrevista que en primera persona le realicé ayer al viceministro, es que esto sería una herramienta de control sanitario para ingresar a Uruguay, no solamente con la vacuna, sino con el PCR, en el entendido de que si la población uruguaya está a resguardo y a salvo porque el plan de vacunación funcionó, se podría aligerar un poco los ingresos, que hoy están teniendo reclamos de diferentes sectores, no solamente del turismo, sino del sector de importación, de exportación. O sea, las fronteras están selladas. Hay en este momento 9 maneras de ingresar a Uruguay que requieren una cantidad de trámites y de burocracia espantoso, que se vendrían a solucionar de alguna manera con esta tarjeta verde, pasaporte sanitario. Yo le llamo una herramienta de control, no solamente sanitario, sino también, como todos sabemos, en el aeropuerto de Carrasco existe una tecnología prácticamente única en el mundo, con la toma de datos biométricos de los pasajeros, apenas ingresan al aeropuerto, un tema de una construcción facial que te toma todos los datos, y la idea, de acuerdo a lo que me decía Monseglio ayer, era incorporar también datos de salud para que las personas que ingresan, bueno, sean controladas absolutamente en todos los aspectos, no solamente en el tema de la vacuna y del coronavirus, y que esto se podría ampliar también a las terminales ferry
y a los pasos fronterizos, que va a llevar una inversión muy fuerte. O sea, Pero llevaríamos el Yata Paz no, a Colonia y a los puentes. yo me iría, me voy para otro lugar. Yo creo que Uruguay está intentando desde presidencia, no desde el Ministerio de Turismo, generar una herramienta de control en todos los pasos fronterizos que No venga me a cabe la limpiar. menor duda, Ricardo, no me cabe la menor Bien. duda. Eso. Y Que se el habla gobierno se quiere. habla de mitad de año, ¿por qué? Porque se entiende que para esa época Uruguay va a estar inmunizado y va a poder de repente abrir un poquito más la frontera, que es absolutamente necesario para la economía, para que la economía de Uruguay vuelva a funcionar, es manejar este tema. Es una opinión personal. Lo que ocurre, y vuelvo para mi trabajo en Portal de América que tiene que ver con Argentina, me permití opinar sobre este tema porque ayer lo entrevisté para el ET3, a M680 de Rosario a Remo, en un programa en el que participo. Bueno, tuve la posibilidad de escuchar de él mismo y un poco lo que estás analizando vos también. Vos Pero yo sabés creo que que, esa nota está colgada en el Portal de América, nosotros la publicamos anoche, como hacemos con todo. Nosotros tenemos opinión, pero damos información. O sea, no ocultamos nada. Lo que yo ustedes creo que hicieron ayer está colgado en el Portal de América, ¿no? me parece que esto del pasaporte va a dar mucho que hablar y tiene más que ver con una política de Estado del presidente de la calle antes que de cualquier otro ministro. Fíjese que la Rañaga no sale a hablar del tema. ¿Por qué sale Monseglio? Esto es opinión personal. Porque tiene una cantidad de demandas tremendas, interna y externa. Por ejemplo, hablemos de los propietarios no residentes en Uruguay, sean argentinos, españoles, paraguayos, brasileños. No tienen forma de entrar al Uruguay. Entonces le van a dar la herramienta de decir, bueno, te vacunaste, está en condiciones sanitarias de entrar, nosotros estamos preparados, inmunizados como país. Bueno, a través de una herramienta nueva, distinta, se van a venir a resolver algunos problemas que, si sigue pasando el tiempo, pues le pueden dar algunos dolores de cabeza a la política exterior del gobierno del presidente de la calle. Dicho Declaración esto, de intenciones. Declaración de intenciones. No hay nada concreto. sí, claro, él lo aclara en la entrevista, dice que es lógicamente una intención de hacerlo antes de mitad de año o de mitad de año para adelante, Lo cual junio, aplaudimos. julio, pero lógicamente habría que ver cómo evoluciona todo, porque la pandemia nos enseñó que es un día a día que tenemos que ir transitando. Pero lo importante, creo yo, en este caso es la decisión política y el anuncio de decir, bueno, estamos trabajando sobre esta línea, no sobre la 10ª excepción, que fue un tema que tanto se tocó, para los propietarios, no sobre otro permiso más para los transportistas que vienen de Brasil, no sobre, creo que debe haber en todos los ministerios más de 10 reclamos hacia presidencia de que dejen entrar a tal o cual caso excepcional. Esto vendría como a limpiar la situación y el panorama. Es una opinión personal. Volviendo entonces a la Argentina. Perdón, si se concreta, pero mientras tanto es declaración de intenciones. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que está pensando ni el presidente de la calle ni el ministro Salinas, que ha tenido y está teniendo una actuación fuera de serie. No me cabe la menor duda que el gobierno central está queriendo darle una solución más que inmediata, con la mayor celeridad posible para que se reactive la industria del turismo. No he visto un gobierno más interesado en que funcione el turismo y más dolido por lo que le está pasando al turismo que el actual. O sea, las cosas en su justo término. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede hacer futurología ni política con algunas declaraciones de intenciones que están habiendo. Punto y aparte, seguí con Argentina tranquilo, así culminamos este segmento. Bien. Perdón, Ricardo, Sí. con tu explicación yo he logrado confundirme aún más. Bueno, ¿Por qué? Se está hablando del tema de que un alto funcionario del gobierno uruguayo ha salido públicamente a decir que en 2 meses va a haber un pasaporte, como quieran llamarlo, para permitir viajar y que se va a ser aceptado en no sé cuántos países. Mi preocupación como autoridad de gobierno ministerial
de turismo tiene que ser, mi primera preocupación, es que mi país reciba turistas. A mí emitir un pasaporte que los uruguayos puedan ir por el mundo está muy bien y está dentro de mis obligaciones como gobierno, pero no es mi principal preocupación. O sea que con esto que están ustedes discutiendo ahora, en 2 meses se podrían los uruguayos ir por todo el mundo, pero ¿qué pasa con los del resto del mundo que quieran venir a Uruguay? ¿Todos los países están haciendo lo mismo? Porque No, realmente estoy muy confundido. lo que yo entiendo es que Uruguay se va a conectar con los demás países para obtener la información de la Todos los países vacunación, están haciendo lo mismo, Ricardo, todos quieren lo mismo. No porque los somos el turistas... ombligo del mundo. Está bien. No, Argentina, por ejemplo, no está trabajando en un pasaporte sanitario. ¿Por qué? Porque está tratando de resolver, y voy a mi crónica de hoy, el problema de las vacunas, que como todos bien saben, Argentina ya tiene aplicada, o por aplicarse en estos días, cerca de 9 millones de vacunas, pero segunda dosis solamente 1 millón de personas. O sea, hay un problema serio derivado de el convenio con AstraZeneca, que fabricó la vacuna intrínseca en Argentina, se envió a México para el envasado, fracasó la operación, se envió a Estados Unidos y en este momento las 22 millones de dosis que Argentina compró y pagó están apretadas, como decimos acá, se sentaron arriba y no vienen a la Argentina. Curiosamente, se venden en otras partes del mundo o estarán en un galpón, vaya uno a saber, refrigerado, ¿no? Pero no volvieron las vacunas. Como dijo Ramón en el bloque anterior, hasta Merkel decidió comprar la vacuna Sputnik V, lo cual ennegreció en su momento el panorama para la Argentina, que llegó a un acuerdo. ¿Cómo se logró que la vacuna Sputnik V se produzca en la Argentina y cuál sería el proceso de elaboración? Porque esta es la noticia de la semana, que la Sputnik se va a fabricar en la Argentina porque el laboratorio Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa anunciaron este mes la producción del primer lote de la prueba de la vacuna, que ya está para control de calidad en el Instituto Gamaleya, y si pasan este control, podrían producirse en el país a partir de junio de 2021, coincidentemente con lo que el gobierno uruguayo está previendo. Y quiero hacer una salvedad a Ramón, que me decía recién que estaba más confundido todavía, que el presidente Lacalle, hace prácticamente 8 o 9 meses, fue el primer presidente del mundo que habló de que para la apertura de frontera iba a tener que existir un pasaporte sanitario y que el mundo iba en destino a esto. Entonces no es que lo está diciendo un ministro, es una política del gobierno uruguayo. Por lo menos desde Argentina entendimos eso, y los medios argentinos levantaron esa información varias veces. Inclusive a Monseilo se le preguntaba esto mismo en diciembre, donde él ya en ese momento no contestó nada, en el medio argentino, porque no había información. Lo que yo entendí que contestó ayer Monseilo es que estaban trabajando ya sobre este proyecto y que van a intentar que sea en junio. Y en Argentina esta noticia cayó muy bien, porque todos sabemos que hay muchos intereses creados en el Uruguay, de parte de los argentinos, y no están pudiendo ingresar, salvo que tengan cédula y residencia. Entonces esto genera una esperanza y lo concateno con la fabricación de la Sputnik en la Argentina, que va a permitir que la masa de rebaño, como decía recién Sergio Antonio, sea vacunada y podemos tener una inmunidad y poder salir de la Argentina, porque en este momento la frontera de Argentina está estamos entreverando todo, Ricardo. Las vacunas no aseguran que no contagien. Entonces, no Argentina tiene nada que ver, eso lo dijo Aldo Elías y está bien, es un razonamiento más. Pero no lo dijo Aldo Elías, lo dice la ciencia, no lo dice. Claro, pero lo dijo Aldo Elías refiriéndose al pasaporte sanitario. Lo que ocurre es que como hay tanta confusión por este tema, voy a intentar que nos entendamos y que la gente que está viendo este programa, escuchando, también nos entienda. La inmunización que va a generar la vacunación en Uruguay va a ser la que va a proteger al país de los extranjeros que ingresen vacunados, porque hay que regularlo de alguna manera, porque no pueden entrar sin vacunarse o sin PCR, pero cuando entren ya sabes que a tu gente no te la va a matar, porque la vacuna lo único que está previniendo es el riesgo de muerte, de internación en camas críticas, que es lo que están buscando los gobiernos, bajar la presión en el sistema de salud. Pero fíjense en Argentina lo que pasó. El presidente de la Nación
Alberto Fernández se vacunó con las 2 dosis y se enfermó de coronavirus y la pasó sin síntomas, pero tenía el PCR positivo. Mauro Viale, que no llegó a vacunarse a tiempo, se contagió de coronavirus y a los 2 días se murió de la trombosis y de un infarto masivo. Entonces, la vacuna lo único que van a lograr es inmunizar a la población para evitar que se mueran de COVID, no de que tengan la enfermedad. Lo mismo pasa con la gripe. ¿Cuánta gente se ha muerto de gripe en el mundo? Millones. Pero a partir de la vacuna se atenuó el mal y, lógicamente, se puede atravesar una gripe que te tira a la cama 2 semanas, 14 días, como todos sabemos, pero no te lleva a una unidad de terapia intensiva ni a la muerte. Son raros los casos de gripe que llevan a esto. Creo que vamos en el mismo camino con el COVID-19. Y que no es que contagie o no contagie el que está entrando al Uruguay, en este caso, o a la Argentina con el pasaporte, sino que ya la población del país que recibe está en condiciones de afrontar esta contingencia, porque vuelvo a lo que dije al principio. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus y a partir de eso, prueba y error, se están intentando todas estas herramientas para poder volver a vincularnos entre países, porque si no, la economía mundial no va a poder subsistir. Ricardo, yo creo, yo me estoy uniendo a Ramón ahora en que con tu participación nos dejaste más confundidos. Bueno, son opiniones. No, por supuesto que son opiniones, y esto habla de la libertad que tenemos todos de expresarnos en este espacio, evidentemente. Ni yo estoy logrando, ni yo estoy queriendo convencerte de mi verdad, que no es la única verdad, es mi forma de ver. Yo de ciencia no puedo hablar, soy un atrevido si me pongo a hablar de esto, apenas entiendo algo de turismo, porque hace un montón de años que estoy en esto, pero digo, lo que quiero decir y dejar bien sentado, una vez más, porque parece que no se entiende mi español, no estoy en contra de un pasaporte sanitario, muy por el contrario, lo estoy reclamando con todas mis fuerzas. Supongo que va a ser la única solución que va a tener el mundo, es decir, los pasajeros del mundo, los ciudadanos del mundo, para trasladarse de un lugar a otro, como dijo Marcelo Ricci, para recuperar el flujo turístico, pero también, como dijo la OMT en esa intervención de Marcelo, tiene que ser una entidad supranacional. Yo aplaudo la intención. Si fue esa, la del presidente Lacalle, de decir que vamos a tener un pasaporte sanitario. Yo recuerdo muy bien lo que dijo el presidente y fue que, según parece, todo indica que la solución va a ir cuando se tenga el pasaporte sanitario. Fue eso lo que dijo concretamente. Que haya un plan nacional, un plan del gobierno central pensando en reactivar el turismo, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Dentro de las prioridades del actual gobierno está la reactivación del turismo, pero sin ninguna duda. El ministro Salinas, que está trabajando codo a codo con el presidente y que está teniendo, a pesar de todos los pesares, de todas las contras que se le metieron, porque es de Cabildo Abierto, a mí me importa un rábano de que es de Cabildo Abierto, de que el partido que sea, pero está demostrando una gran actuación a tal punto que cuando apareció un fantasma diciendo que tenía que renunciar, le cayó arriba toda la ciencia diciendo todo lo que estaba haciendo el ministro Salinas. O sea, yo no estoy ni en contra del pasaporte sanitario, ni en contra de lo que está haciendo Remo Monselio y el ministro Cardoso en pro de reactivar el turismo en Uruguay. Yo lo que estoy en contra es del discurso y de la sanata. A mí no me entran más los discursos políticos de ocasión. Es decir, yo creo que tanto Monselio como Germán Cardoso son buenos uruguayos, son gente honesta que quiere lo mejor para nuestro pueblo, pero que le están equivocando el camino. Y yo, como analista de turismo, es lo que tengo que decir. ¿Tá? Le están errando al bizcochazo. Están hablando de más. Hay que callarse un poco la boca y trabajar más, porque si le estamos pidiendo al mundo que no sigan hablando de sanata, también nos tenemos que animar a decírselo a nuestros gobernantes.
Por lo Bueno, menos... habría que ver en junio, julio, qué pasa con el ingreso de extranjeros al Uruguay, que para mí pasa todo por ahí, Ramón, respondiéndote lo que vos decías. ¿Vos cómo hacés ingresar gente de todo el mundo al Uruguay en este momento? Es imposible, tenés que ir a una embajada, a un consulado, tenés que hacer todo un embrollo para poder ingresar con las 9 excepciones. Con una nueva herramienta va a poder haber movimiento en el Uruguay, no solamente en el turismo, sino en todas las actividades económicas y sociales que necesita Uruguay tener abiertas, sobre todo con la Argentina. Se Ahí va a dar. estuve leyendo que ya hicieron un bloque regional entre los destinos de las ciudades de Entre Ríos sobre el río Uruguay y los 3 departamentos de Soriano, Salto y Paysandú, para empezar a generar un movimiento ahí, una especie de célula nueva, y poder, porque también es una zona que está sufriendo mucho este tema del cierre de la frontera. Y me parece que esto apunta más a eso, a poder flexibilizar la apertura de frontera para todo el desarrollo económico, en este caso Argentina y Uruguay, y tienen que buscar una herramienta, porque sin vacuna o sin PCR no puede entrar nadie al otro país. Es imposible, porque si no esto se va a desmadrar, ya está desmadrado, y parte de mi informe tenía que ver con eso, no fui por la rama, pero quería avisar, comentar, que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, solamente el 1% de las camas críticas están libres. Y que en ¿Está la qué? provincia de Buenos Aires, Solamente el solamente 1%. el 1% de las camas críticas está libre. Es decir, tenemos el 99% de ocupación en camas críticas. Estamos al borde del colapso sanitario en varias provincias de la Argentina. Con lo cual, digo, si no generamos una herramienta de control para ir y venir en fronteras, va a ser imposible, porque este virus ya avisó que va a mutar, que va a seguir mutando y que va a seguir complicando los sistemas de salud. Y en eso están trabajando los gobiernos. Mal que nos pese, vamos a tener que seguir esperando la evolución. Por eso, cada vez más digo que hay que cerrar la boquita para hablar del futuro. No se puede hablar del futuro tan liviana y tan libremente. Hay que ser más cautos, hay que tener más mesura. Pero lo mismo que pasa en Madrid, vamos a hacerlo en escala. Lo mismo que pasa en Madrid está pasando en Argentina, donde el año pasado estábamos cerrados a 100%. Y ahora no se puede cerrar. Esta semana hubo anuncio en todas las provincias. Y, por ejemplo, Santa Fe y el resto de la provincia del país mantienen las clases presenciales. Pero Buenos Aires no. Se empiezan a generar discusiones y problemas internos. No se pueden comparar pueblos, no se pueden comparar culturas. Es decir, mal que nos pese, Ricardo, en el Río de la Plata no tenemos una ciudadanía tan, y fundamentalmente lo está demostrando Argentina. El comportamiento generalizado no es el de respetar las normas, lamentablemente. Es decir, entonces, no todas las realidades son las mismas. No todas Exacto, y por eso digo que, perdón que te interrumpa un segundito más. Dale, no, si nos estamos interrumpiendo mutuamente, es una conversación. Quería cerrar la idea de que en realidad lo que tenemos que lograr es cuanto antes inmunizarnos. Y así como Madrid decidió, o Punta del Este, la calle 27, como vos decías, o Rosario, con su vereda llena de mesas y la gente en los bares, todavía hoy, restringido ahora hasta las 20 horas, ya después de 20 horas, de 21 horas a 6 de la mañana, no van a poder circular vehículos por la calle, los restaurantes tienen que cerrar a las 23, se está restringiendo la noche, el tema de la fiesta, todo eso que generó tanto daño, pero las células madre, digamos, de la población, que son las ciudades, cada distrito, dice, bueno, yo quiero abrir porque los comerciantes necesitan vivir y necesitan trabajar y la fuente de trabajo y todo lo que ya sabemos. Los países piensan lo mismo. De alguna manera tengo que abrir. No puedo seguir cerrado, no puedo seguir cerrado. Y entonces lo que están diciendo es vamos a implementar este pasaporte para poder abrir, así como Madrid pidió abrir, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires. Y dale con el pasaporte. Y dale con el pasaporte. Porque le tengo fe al pasaporte y yo creo que va a ser una gran herramienta. Yo también, Ricardo, pero en un futuro, en un futuro. Vamos a tener que esperar que se termine la pandemia, vamos a tener que esperar que se pueda controlar, por lo menos, pero en este momento no sigamos haciendo futurología y el turismo, mal que nos pese,
Y lo digo en serio, mal que nos pese, porque hay gente que la está pasando muy mal y lamentablemente la va a seguir pasando mal relacionada con la industria. Lamentablemente es secundario, primero está la vida. Y entonces no hay otra. Entonces, prever todo lo que se pueda, pero ¿quién le abre la frontera al Brasil de Bolsonaro? ¿Quién le abre la frontera al desmadre que hay en la Argentina en este momento? Se la puede abrir un país que genere una herramienta eficaz de control de la salud de esas personas que van a cruzar y que en el verano 21-22 Uruguay pueda tener una temporada turística. Para el verano se está trabajando para eso. Si no lo arrancás en junio, si no lo empezás a probar en junio, julio, no llegás a la temporada. Entonces yo creo que es eso lo que está pasando. Pero bueno, son opiniones. Te convenció Monseglio, querés honrar en junio el pasaporte sanitario. Hasta la próxima, nos reencontramos el viernes próximo con más Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com. Gracias, Ramón Disequilla desde Madrid, tu minuto de fama. Bueno, me acaba de llegar un telex que dice que ¿Un telex? Un telex, sí, una vez. Somos de avanzada. Le atacó el viejazo. Un telex le llegó a Ramón arriba. Dale, a ver qué dice. El Organismo Europeo de Salud recomienda que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca entre 4 y 12 semanas después de todos los que recibieron la primera. Terminando con esta discusión que nos ha copado todos los medios los últimos días de qué pasaba con los 2 millones de personas que habían recibido en España la primera dosis de AstraZeneca y después se la habían suspendido por esas guerras que hay entre laboratorios. Acá en Uruguay hay 8.000 personas que se iban a ser inoculadas con AstraZeneca que se desagendaron y 2.000 y pico que estaban agendados no se presentaron. O sea, hay mucha resistencia con el tema. Hay gente que me ha dicho, si a mí me toca la AstraZeneca no me vacuno. O sea, se ha generado una gran confusión con el tema. Ahora, hay mucha gente que ya se ha vacunado con eso aquí en Uruguay. Ricardo, tu minuto de fama. Con respecto a las vacunas, creo que todos los laboratorios están estirando entre primera y segunda dosis por una razón obvia. Tienen que tratar de inocular la mayor cantidad de gente posible con la primera, porque la producción no da, realmente no le está dando el tiempo para producir. Y entonces todos los laboratorios de la Sputnik también ahora se habla de que no tiene que ser a los 21 días, sino que inmuniza lo mismo la primera dosis que la segunda refuerza. Me parece que tiene más que ver con que no tienen vacunas y de alguna manera tienen que salir a justificar que van a poner la segunda dosis después de un mes y medio, 2 meses, y que todo va por ahí. Esperemos que en Argentina y en Uruguay se pueda vacunar más del 60-70% de la población, que es lo que necesitamos para volver a cruzar frontera y a hacer nuestras cosas de toda la vida, lo que hemos trabajado, a producir, que es lo que el mundo está necesitando en este momento y que la salud lo impide. Muy bien. Algún día volveremos a tener una nueva realidad quizás parecida a la anterior. Ojalá que así sea, que lo podamos ver. Yo la segunda dosis la tengo para junio, así que también está corrida la cosa. Cuando te la den te van a dar el pasaporte. Está bien aleccionado, Ramón? Le comieron la cabeza. Bueno, amigos, nos reencontramos la próxima semana con más Portal de América Radio. Hasta entonces. Disculpen. Está bien, no hay nada que ver. Desalojen el lugar. Retírense, por favor. Aquí no hay nada que ver. Váyanse.